presentes en esta conferencia. Seguimos adelante con nuestro programa anual de Forum Jóvenes. Hoy vamos a tener la presencia de Juan Fernández, que nos va a dar una conferencia siguiendo los lineamientos de Santo Tomás de Aquino. Así que bueno, ya sin más demora lo vamos a presentar brevemente. Buenas noches. Juan Ignacio Fernández Ruiz nació el 13 de mayo de 1998 en Buenos Aires. Estudiante de quinto año de la carrera de profesorado y licenciatura en filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Bachiller en filosofía por la universidad y director de la Comisión de Filosofía de la Cita Joven. Bueno, ¿se me escucha ahí? dejamos la palabra entonces, Juan. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. A ver, voy a tratar de compartir pantalla. Bien. ¿Alguno me puede avisar también si se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Me encanta a mí, la verdad, poder hablar de este tema. Es un tema que me interesa muchísimo, siempre me interesó y bueno, siempre traté de reflexionarlo, así que espero que el fruto de esas meditaciones también pueda servirle a ustedes. Va a haber un espacio de preguntas, si no me equivoco, al final, así que cualquier duda que se les vaya ocurriendo, anótenla y al final, bueno, en el espacio de preguntas la hacen y si la puedo contestar, buenísimo. Bueno, antes que nada, bueno, un poco el plan de la charla, para que ustedes estén posicionados, digamos, que vamos a hablar. La idea es primero plantear el problema del mal, ¿no? Ese es el título de la charla, ¿no? El problema del mal. Después plantear algunas respuestas habituales al problema del mal, no necesariamente académicas, no son necesariamente las respuestas que hoy en día la élite, digamos, intelectual suele dar, pero sí me parece que son respuestas que se filtraron a nivel cultural e incluso en nuestros propios ámbitos, ¿no? Así que bueno, vamos a analizar esas respuestas. Después, la postura de Santo Tomás, ¿no? Que es un poco la perspectiva que queremos tomar frente a este gran problema. Y en esa segunda parte o tercera parte de la exposición, mi idea es, bueno, ver una buena comprensión de qué es el mal, primero en sí mismo, ya sea qué es el mal y qué tipos de males hay, en sus causas, ¿no? ¿Cuál es la causa del mal? Y por último, ¿no? La gran pregunta de cómo se relaciona el mal con Dios, ¿no? Bueno, planteo el problema. Quizás el primero que planteó el problema del mal es un filósofo que se llama Epicuro, ¿no? Lactancio, en un libro suyo nos dice que es este filósofo del siglo IV, si no me equivoco, antes de Cristo, que plantea el problema, y se suele llamar pseudo cuatrilema, ahora les explico por qué es pseudo, pero dice así, ¿no? O bien Dios quiere suprimir los males y no puede, o bien puede y no quiere, o bien ni puede ni quiere, o bien quiere y puede. Si quiere y no puede, entonces no es omnipotente, lo cual es impropio de Dios. Si puede y no quiere, entonces no es bueno, lo cual tampoco conviene a Dios. Si no puede ni quiere, entonces no es ni omnipotente ni bueno, con lo cual no es Dios. Finalmente, si puede y quiere, ¿de dónde procede entonces el mal, no? Fíjense qué fuerte que es el argumento. Parecería ser incompatible la existencia de un Dios bueno y omnipotente con el mal en el mundo, ¿no? Si Dios puede y quiere impedir el mal, entonces o no es bueno o no es omnipotente, o ninguna de las dos, entonces parecería que no es Dios. Y yo les digo que es un pseudo cuatrilema porque la última posibilidad
la posibilidad de que Dios sea efectivamente bueno y omnipotente, y sin embargo exista el mal, no concluye que Dios no existe, sino que se concluye con una pregunta, ¿no? Deja el problema abierto para una posible solución, ¿no? ¿De dónde procede el mal? Si esta cuarta posibilidad también concluiría en una negación de la existencia de Dios, sería un cuatrilema de verdad, ¿no? Ustedes no sé si sabían, pero un dilema, o trilema, cuatrilema, cualquiera sea sus formulaciones, es cuando planteadas varias alternativas, sin posibilidad de otra alternativa, se llega inevitablemente a la misma conclusión, ¿no? Quizás un dilema gracioso, si quieren, es, por ejemplo, ¿qué pasaría si Pinocho dice que le va a crecer la nariz? ¿No? Si no le crece, entonces miente, pero entonces le va a crecer. Pero entonces decía la verdad, entonces no le crece, pero entonces mentía. Bueno, son opciones que llevan al absurdo. Bueno, acá parecería haber una posibilidad. Santo Tomás, él mismo tiene un argumento en contra de la existencia de Dios, ¿no? En una de sus objeciones a sus clásicas 5 vías, ¿no? En el artículo 3 de la cuestión 2 de la primera parte de su Suma de Teología, donde lo plantea de una manera muy concisa y muy fuerte también. Fíjense, dice, parece que Dios no existe, pues si uno de dos contrarios fuese infinito, el otro se destruiría totalmente. Ahora bien, bajo el nombre de Dios se entiende esto, a saber, que es un cierto bien infinito. Por consiguiente, si Dios existiese, no existiría ningún mal. Ahora bien, hay mal en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Fíjense que para Santo Tomás, el argumento que él plantea es una contradicción eh, lógica, digamos, entre la existencia de Dios y la existencia del mal en general, ¿no? Bastaría que existiese un solo mal para ya comprobar que Dios no existe, según este argumento, ¿no? Por eso es tan fuerte. Santo Tomás se caracteriza por eso también, ¿no? En plantear la oposición contraria a la suya de la manera más fuerte posible, ¿no? No la presenta de manera suave para poder responderla, ¿no? La presenta en toda su profundidad. Entonces, acá, bueno, así como si un fuego infinito destruiría cualquier tipo de hielo, por ejemplo, de frío, bueno, si Dios es el bien infinito, parecería que el mal no debería existir, pero como el mal existe, habría que ver cómo existe Dios, ¿no? Y por último, históricamente se dio este problema en el seno de la Iglesia, ¿no? En relación concretamente a la relación de Dios con la condenación, la salvación, un problema bastante, teológicamente bastante importante y bastante profundo, una polémica muy importante que se conoce como la querella de auxilis gracia, o sea, la querella acerca de los auxilios de la gracia, y plantea el problema así, ¿no? ¿Cómo conoce Dios un acto libre malo, por ejemplo, un asesinato? Porque fíjense, nosotros cuando conocemos, la cosa causa nuestro conocimiento en nosotros, ¿no? Nosotros conocemos las cosas porque las cosas existen, pero en Dios no pasa así. En Dios el conocer es causativo de la cosa, no es causante de la cosa. Dios cuando conoce algo hace que esa cosa exista. Entonces no es tanto que Dios conozca las cosas porque existan, sino que las cosas existen porque Dios la conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo conoce Dios un acto malo, ¿no? Si lo conoce porque alguien decidió matar, entonces la decisión de matar de esa persona de alguna manera determinaría a Dios en el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, Dios no sería tan perfecto. Y la otra posibilidad es que alguien decidió matar porque Dios así lo dispuso, ¿no? Porque si el conocimiento de Dios es causal, Dios no puede ser determinado por algo, sino que Él tiene que determinarlo con su conocimiento. Entonces, Él conocería un asesinato, por ejemplo, conociéndolo y causándolo. Pero entonces Dios no sería tan bueno, ¿no? Y de hecho el mal no sería malo porque sería justamente causado por Dios, ni el hombre sería libre. Entonces es una dialéctica que se dio muy, muy complicada, ¿no? Bueno, eso respecto al planteo del problema. ¿Cuáles son las posibles soluciones, no? Yo les decía que muchas respuestas habituales al problema del mal suelen infiltrarse, a veces
inconscientemente en la cultura e incluso en nuestros propios ámbitos, ¿no? Fíjense, ¿qué le decimos en general a una persona que padece un mal? Y bueno, por ejemplo, cosas como por algo habrá sido, Dios así lo quiso, no hay mal que por bien no venga, Dios sabe lo que hace, Dios te lo envió por un bien mayor, etcétera, ¿no? En cualquier caso, cuando le decimos esto a alguien, en el fondo lo que estamos haciendo es cómo explicar la relación del mal con Dios. Y bueno, diciendo que en el fondo el mal no es tan malo, sino que si lo pudiésemos ver desde la perspectiva de Dios, ¿no? Descubriríamos que en el fondo forma parte o es un momento de sus planes y que él lo ordena a bienes mayores, ¿no? El mal sería mal relativamente hablando, considerado particularmente sería malo, pero si uno tuviese la comprensión del plan de Dios, descubriría que Dios envió ese mal para sacar un bien mayor, ¿no? Esta me parece que es una postura súper difundida y como les repito, les digo, ¿no? Es una postura que se suele identificar con la postura clásica, la postura religiosa incluso, al problema del mal, y también con la postura de Santo Tomás, ¿no? Y históricamente también pasó. Un cierto tomismo, que se llama el neovanicianismo, esto no importa, eh, también pensó que la respuesta tomista al problema del mal era esta, ¿no? Hacer al mal un ingrediente dentro del plan de Dios que sirve como medio para sacar otros bienes superiores. En realidad, esta postura se debe más bien a este personaje con ese pelo extraño, que se llama Leibniz, ¿no? Que es un filósofo. En realidad eran muchas cosas, ¿no? De hecho, se dice que fue el último gran genio de Occidente, ¿no? La última persona que tenía casi todas las ciencias de su época. Por ejemplo, a los 12 años sabía griego, a los 6 aprendió latín, todo como autodidacta. Una persona realmente muy, muy inteligente, y se enfrentó claramente con este problema y básicamente lo que expliqué recién es lo que él proponía, ¿no? Él publica un ensayo que se llama La Teodicea, ¿no? En el siglo XVIII. Teodicea es una palabra que significa justificación de Dios, ¿no? Viene de Theos y Dike, que significa justificación de Dios, y él entonces se propone justificar a Dios de la existencia del mal. Entonces él propone, puse algunos puntos ahí para que se entienda su postura, que el mal solo es malo desde una perspectiva particular, pero si pudiéramos verlo desde la óptica de Dios, entonces descubriríamos que en el fondo no es tan malo, sino que está dentro de sus planes hacia bienes mayores. El mal es una condición sine qua non, eso quiere decir que es un medio necesario para la obtención de bienes mayores, ¿no? O sea, el mundo para él sería peor de lo que es si Dios no permitiese los males, ¿no? Mucho bien se perdería si el mal no se permitiese para él. Un poeta, Alexander Pope, dice: todo mal parcial es un bien universal, todo lo que sucede está bien, en definitiva, ¿no? Porque todo en última instancia responde a lo que Dios quiere y lo que Dios dispone, ¿no? El ejemplo de la alfombra, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes ven una alfombra dada vuelta, aparecen nudos inconexos, sin ningún tipo de relación aparente entre sí, pero si uno lo da vuelta, puede llegar a ver una figura bella que se nutría de esa aparente fealdad, ¿no? Bueno, así también en la historia, todos los males que vamos experimentando aparentemente son malos, pero si pudiéramos ver el todo y la voluntad de Dios, si confiásemos, ¿no? en lo que Dios quiere, bueno, veríamos que en el fondo ese mal era parte del plan pedagógico divino, ¿no? Entonces, en el fondo, la primera respuesta habitual es que si hay Dios, en el fondo no hay mal, ¿no? Fíjense que si el problema del mal es la conciliación entre Dios, bueno, omnipotente, sabio, y la existencia de un mal dramático, esta postura en general tiende a afirmar demasiado al extremo divino, digamos, y en ese sentido a negar un poco el otro extremo. En ese sentido, para esta postura no sería tan conciliable el Dios con el mal, ¿no? Para que conciliara a Dios con el mal no tendría que ser tan malo. Por eso hay un providencialismo o una presencia exagerada de Dios
que termina negando al mal, ¿no? A veces, les repito, pensándose que esta es la postura religiosa, se interpreta así al "oh feliz culpa que nos mereció tal y tan grande Redentor", ¿no? Lo que cantamos hace no mucho en el pregón pascual. Bueno, esta postura en el siglo XVIII, concretamente en Europa en el siglo XVIII, fue la postura mayoritaria, ¿no? Mucha gente la sostuvo. Pero tuvo una primer ruptura, ¿no? Acá en esta imagen se representa el terremoto de Lisboa, que pasó en 1755, y después del terremoto, del desastre natural, hubo toda una serie de actos de barbarie humana, ¿no? Saqueos, etc. Y claro, pasó algo tan malo que la gente, es como que se generaron dos posturas, ¿no? Una de los que mantenían esta teodicidad leibniziana, un optimismo así exagerado, que decían, efectivamente, esta es la voluntad de Dios, no nos apresuremos a decir que es malo, confiemos en qué es lo que Dios quiere, etcétera, ¿no? Y la otra postura decía, no, ¿cómo va a ser esto la voluntad de Dios? ¿Cómo un Dios para conseguir bienes puede permitir cosas, puede querer, ¿no? Cosas tan malas? Entonces, o Dios no existe, o por lo menos no interviene, ¿no? Entonces se generó esa otra vertiente. Pero algunos seguían pensando desde esta postura leibniziana, ¿no? Sin embargo, en el siglo XX, este es el campo de concentración de Auschwitz, los crímenes del nazismo, las guerras mundiales, fueron un claro ejemplo para las personas de que no se podía concebir ya una teodicea, ¿no? De hecho, hay un libro de un autor que se llama Estrada, que escribe, ¿no?, La imposible teodicea. Eh, Otro autor que se llama Hans Jonas escribe un libro que se llama El Dios después de Auschwitz, ¿no? Después de esto no podemos seguir pensando que Dios mandó el mal, ¿no? El mal es tan terrible que justificarlo dentro de los planes de Dios es inaceptable. Una postura que no les digo, que también está muy presente ahora, sobre todo en algunas teologías postmetafísicas, que, que en general no tienen una filosofía detrás de base, etc. Una decisión que toman, que no me parece muy habitual, pero en general puede llegar a empezar a aparecer, es la de empezar a concebir a una idea de Dios distinta al teísmo clásico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si Dios, siendo omnipotente, todopoderoso, totalmente trascendente, etc., me lleva a concluir que en el fondo, como es justamente todopoderoso, en el fondo causa todo, y por lo tanto también el mal, entonces tenemos que renovar nuestra idea de Dios. Dios pasa a ser así alguien cercano, que se mezcla en la historia y en la existencia, no solamente visto desde Jesús, ¿no? Jesús sí, se hace carne, se hace historia, pero no lo dicen solamente de Dios, sino también de Dios, ¿no? Dios ya no es el ipsum esse subsistens tomista, el acto puro, ¿no?, trascendente, totalmente otro, sino alguien cercano, ya no es inmutable, sino que cambia. Entonces pensaron otra idea de Dios, pero esa postura no la vamos a ver. Pero bueno, esa era una respuesta habitual. La otra respuesta también habitual, que se suele ver como la postura antirreligiosa, es el pesimismo ateo, ¿no? Es inadmisible entonces aceptar que Dios se valga de los males para cumplir con sus fines. Por este motivo debe deducirse que si hay mal en el mundo es porque Dios no existe o no interviene de ninguna manera, ¿no? Fíjense que si la teodicea decía que si hay Dios, en el fondo no hay mal, porque entran sus planes y todo esto, esta postura es simétricamente opuesta, ¿no? Que dice, si hay mal, entonces no hay Dios. De vuelta, fíjense cómo en los extremos del problema, Dios Todopoderoso bueno y el mal tan terrible, esta postura tiende a acentuar al mal negando el extremo divino, ¿no? Bien. Hace ya unos años, desde el 2004, apareció este movimiento que se llama el Nuevo Ateísmo, protagonizado por estos 4 personajes, ¿no? Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett y Christopher Hitchens. Seguramente alguno de ustedes escuchó nombrar a alguno de estos 4, por lo menos en el ambiente norteamericano y anglosajón se hicieron muy conocidos.
se suelen llamar a ellos mismos los 4 jinetes del no apocalipsis, ¿no? Y justamente sostienen esto, un ateísmo, pero me parece a mí, esto es una crítica, es un ateísmo superficial, ¿no? ¿En qué sentido? En que el ateo, ¿no? Tiene, el ateísmo en general tiene 2 partes, ¿no? Una es la pars destruens, o sea, la parte que destruye, que es justamente destruir a Dios, ¿no? No puede existir ese Dios, y el motivo de esa negación es la posibilidad de una lucha contra el mal, ¿no? El ateo reniega de Dios para ser una persona más libre, más activa, ¿no? En contraposición al supuesto religioso que se resigna ante los planes divinos y tiene fe, ¿no? Entonces el ateo parecería ser una postura optimista, ¿no? Ser ateo es alguien optimista, es alguien que lucha contra el mal sin necesidad de un Dios que lleva contradicciones. Bueno, si Dios existiese, dice ahí, entonces tendría que resignarme ante el mal, que es lo que hace supuestamente el religioso, porque este es un momento de su plan, ¿no? Entonces no, Dios no existe y esto me permite pararme mejor frente a la realidad, frente al hombre, al mal. Pero yo les digo que este es un ateísmo superficial, ¿no? ¿Por qué? Porque los ateos de antes, digamos, los ateos de siempre, no, de siempre no, desde el siglo XX en adelante, o el siglo XIX, los ateos más profundos, ¿no? Que llevaron hasta las últimas consecuencias su ateísmo, acá puse un par, ¿no? Hay muchos, Nietzsche, Sartre, Freud, Feuerbach, Schopenhauer, Marx, bueno, estos no solo se quedaron en esa parte destructiva, ¿no? En negar a Dios para luchar contra el mal, sino que hay una parte constructiva del ateísmo que es sacar todas las consecuencias que se siguen de que Dios no existe, ¿no? Y en general, como les digo, los ateos más profundos siempre entendieron que si uno niega a Dios, las consecuencias no son positivas. Eh, efectivamente, digamos, si Dios no existe, entonces no hay ni orden natural, ni límites dados, ¿no? Por eso tampoco un parámetro para establecer qué está bien o qué está mal, sino que solo existe el todo, la naturaleza, el universo, y la finitud, cada ente particular, en el fondo tiende inexorablemente a la destrucción, ¿no? Todos en el fondo vamos a morir, el universo también, por lo tanto el mal pasa a ser la misma finitud, ¿no? El mal deja de ser algo irracional, motivo por el cual se tiene que luchar contra él, sino que pasa a ser un hecho bruto de la existencia, ¿no? Una vez que alguien niega a Dios, el mal, sin embargo, sigue apareciendo y no tiene un fundamento racional desde el cual entenderse. Entonces, en el fondo, cualquier ateísmo profundo siempre es pesimista, ¿no? Em, eh, por ejemplo, Freud hablaba de los calmantes, ¿no? Dice que una persona necesita ciertos calmantes para huir de la realidad, ¿no? Porque si se encontrase con la realidad, descubriría que es mala, ¿no? Eh, Leibniz había dicho que estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? El mundo con la mínima cantidad de males para la obtención de la mayor cantidad de bienes. Bueno, Schopenhauer, por ejemplo, que es uno de los que está ahí, al revés, dice, estamos en el peor de los mundos posibles, ¿no? Eh, y así el resto de los autores. Sartre, por ejemplo, decía, el hombre es una pasión inútil, ¿no? Y la vida es absurda, ¿no? Esa es otra frase de él. En el fondo, si no hay Dios, como dice Iván Karamazov, no es una persona, es un personaje de un libro de Dostoyevsky, ¿no? Los hermanos Karamazov. Iván Karamazov es un ateo, ¿no? En el libro, que él tiene un hermano que es cura, que se llama Alyoshka Karamazov, que justamente mantiene la teodicea, ¿no? Entonces, Iván le dice al hermano, y a mí me gustaría creer en Dios, de hecho me parecería algo muy bueno, sin embargo no puedo creer en eso, y no es porque no quiero, es porque no puedo creer en un Dios que manda males para conseguir bienes, etc. Entonces, él saca la conclusión de ese ateísmo diciendo, bueno, si Dios no existe, en el fondo todo está permitido. Nada es bueno o malo, sino que todo es posible. Entonces el mal se vuelve algo definitivo e invencible.
el tema, lo que puse ahí, el suicidio de la revolución, es que en el fondo algunos autores dijeron que el ateísmo de revolucionario no tiene nada, ¿no? En la misma afirmación del ateísmo como revolución está su nota de suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al negar a Dios, en el fondo termina negando cualquier posibilidad racional de encontrarle un sentido al problema, ¿no? Bueno, entonces planteamos el problema y planteamos las dos posturas extremas que se suelen dar a este problema, ¿no? Pero en el fondo, fíjense que no son tan distintas, ¿no? Tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, las dos coinciden en que los extremos del problema son irreconciliables, ¿no? Las dos dicen que hay que elegir, ¿no? O existe Dios, entonces en el fondo el mal no es tan malo, o el mal existe, pero entonces Dios no puede llegar a existir. El mal y Dios son totalmente irreconciliables. En eso están de acuerdo estas posturas. Y en el fondo también las dos son pesimistas, ¿no? Porque si la teodicea parecería optimista, sin embargo, no parecería ser muy bueno un Dios que mande males o que necesite males para conseguir bienes, ¿no? En el fondo es un Dios bastante sádico o en todo caso impotente, ¿no? Un Dios que necesite el mal para sacar bien no sería muy poderoso. Y eso no es muy consolador, digamos, ¿no? Entonces es bastante pesimista también la teodicea. Y el ateísmo, bueno, ya explicamos por qué también es bastante pesimista. El mal terminaría siendo algo ontológico, es decir, algo de la realidad que se me presenta y no hay escapatoria, ¿no? Bien. Después, por otro lado, las dos posturas son igualmente racionalistas y absolutas, ¿no? La teodicea en el fondo dice, definitivamente hay solución, ¿no? Mientras que el ateísmo dice, definitivamente no hay solución, ¿no? Las dos son igualmente absolutas. La postura intermedia, que ahora vamos a tratar de explicar, no es tan absoluta. Ahora vamos a ver por qué. Y después una característica muy curiosa de esta dialéctica que se dio es que es una dialéctica excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos posturas coinciden entre sí en el hecho de excluir cualquier otra tercera posibilidad, ¿no? No permiten ver que hay una tercera posibilidad. De hecho, históricamente el problema del mal se suele resolver entre estas dos coordenadas, ¿no? Entre la teodicea optimista exagerada y el ateísmo sin sentido. Y al mundo de hoy se le hace casi imperceptible una postura, que es la postura de Santo Tomás, que es anterior a estas dos posturas, que en general es la postura que más se había mantenido a lo largo de la historia, pero por esta dialéctica que se dio históricamente, por un motivo curioso, no se puede ver, ¿no? Es muy difícil que alguien vea con claridad que existe realmente una postura intermedia que solucione en parte el problema, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, las dos posturas en el fondo son los enemigos ideales de la otra, ¿no? Son como Batman y el Guasón, se necesitan mutuamente, no puede haber uno sin otro. Bueno, este autor que ven acá en la pantalla se llama Jacques Maritain, es un filósofo neotomista del siglo XX francés, y él no siempre fue tomista ni tampoco católico. Él en una época, a principios del siglo XX, 1903, ¿no? Él estaba paseando una tarde por un jardín en Francia con su novia, que después va a ser su esposa, su muy amada esposa durante toda su vida, Raisa Maritain, Raizo Mansov, ¿no? Antes de casarse con ella, y él, como les digo, no era católico ni tomista, sino que seguía filosofías materialistas, relativistas, que en el fondo hacían del mal lo mismo que el ateísmo, un hecho bruto de la existencia, ¿no? Y no le daban una solución. Entonces, él paseando esa tarde con su novia, deciden hacer un pacto de suicidio, ¿no? Porque si realmente el mal no tenía solución y era incompatible con la existencia de Dios, entonces la vida no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido seguir viviendo. Fíjense qué fuerte que se tomó este problema, ¿no? Al punto de preferir suicidarse antes que vivir en el absurdo.
Por suerte, Maritain ese año conoce a Léon Blois, no sé si lo ubican, es un poeta muy católico que le presenta a Henri Bergson, que es un filósofo que proponía una postura distinta a la que Maritain estaba acostumbrado, y en ese tiempo, bueno, se bautiza, se convierte gracias a este encuentro con Léon Blois, descubriendo una postura bueno, descubriendo la fe que lo ayudó a sobrellevar el problema, y conoce a Santo Tomás, ¿no? Y él redescubre en Santo Tomás, en la filosofía y la teología de Santo Tomás, una postura distinta a esta dialéctica, anterior a estas posturas, que le permite, ¿no?, afrontar el problema, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta última parte de la charla es explicar, bueno, cuál sería esta postura más acá y superadora de esta dialéctica, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir, ¿no?, es, o lo primero que habría que hablar es el mal en sí mismo, ¿no? ¿Qué es el mal? En el fondo, estas dos posturas, dice Maritain, tienen una superficialidad teórica o práctica respecto del mal. O tienen una experiencia respecto del mal superficial, no lo llevaron a fondo, o tienen una consideración teórica superficial del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que estas dos posturas, en el fondo, homologan, ¿no?, al mal con el ser o el bien. En el fondo tienden a ontologizar el mal. La teodicea, ¿por qué? Y porque en el fondo el mal no es tan malo, sino que es un ingrediente, ¿no?, necesario dentro de los planes divinos, y por lo tanto no sería tan malo, ¿no? Sería en cierto punto convertible con el bien. Y el ateísmo también. El mal en el fondo es la misma finitud, es algo invencible respecto de lo cual no cabe luchar porque no hay sentido, ¿no? Porque Dios no existe, no hay orden natural, no hay límites, ¿no?, para nada. Entonces el mal aparece también como una realidad, como algo que es, ¿no? Esto, para Maritain, Santo Tomás, y esto viene ya desde San Agustín sobre todo, u Orígenes también, otro filósofo, un padre de la Iglesia, eh, para estos pensadores el mal es realmente malo, y esto se fundamenta en que el mal es privación, ¿no? Bueno, Maritain dice, ¿no?, que hay una disimetría radical, irreductible e infranqueable entre la línea del bien, el ser, y la línea del mal, no ser, ¿no? Para Santo Tomás, todo lo que es, en la medida en lo que es bueno, ¿no? El bien, para él, es lo que él llama una propiedad trascendental, ¿no? Es algo que todas las cosas que son, bueno, todas las cosas que son buenas. Entonces el mal, si el ser es bueno, el mal en definitiva es un cierto no ser, ¿no? El mal es una ausencia. Ahora, eh, Santo Tomás distingue entre una ausencia negativa y una ausencia privativa. El mal no es una ausencia cualquiera, sino que es la ausencia de un bien que debería existir en una naturaleza, por virtud de esa naturaleza, y que no existe, ¿no? La negación es simplemente la carencia de algo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si un hombre no tiene alas, ¿no?, eso es una ausencia de bien, es una negación. Las alas son un bien, carecer de alas es una negación. Sin embargo, no es un mal. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza no tiene que tener alas. Eh, en cambio, que el hombre, por ejemplo, carezca de la capacidad de ver, ¿no?, carezca de vista, o sea, ciego, sí es un mal. ¿Por qué? Porque le es debido a su naturaleza el tener que ver, ¿no? O por ejemplo, una piedra, si no ve, no es un mal para la piedra, porque la piedra por naturaleza no tiene que ver, ¿no? Bueno, espero que la distinción entre privación y negación se entienda, pero entonces, bueno, el mal es privación, ¿no? Fíjense ahí el queso, los huecos que tienen, los agujeros que tienen, no es algo positivo, no es un ser, ¿no? Es algo que le falta, es algo que no tiene, es un cierto no ser. Si uno ampliase los agujeros del queso, el queso desaparece, ¿no? En el fondo eh, no existiría, ¿no? Por eso el mal siempre supone al bien, ¿no? El mal, en cuanto a privación, siempre supone estar en una realidad, ¿no? Entonces, acá hay que evitar una confusión, ¿no? Cuando alguien dice que el mal
no subsiste por sí mismo, no tiene un ser propio, no es un ser, no existe, dirían algunos, etc., lejos de negar y hacer del mal algo no tan terrible, algo, un aparente bien o algo que en el fondo no es tan malo, como parecerían ser las otras posturas, en realidad está fundamentando, ¿no?, esa terribilidad. ¿Por qué? Porque justamente el mal es malo porque es algo que debería estar y no está, ¿no? El no ser fundamenta la maldad del mal, ¿no? La privación fundamenta que el mal sea tan malo. Eh, y después la dependencia del mal con el bien es la medida según la cual uno puede decir cuán malo es algo, ¿no? Eh, Justamente, si el mal es privación y depende para existir de un bien al cual afectar, entonces mientras mayor es el bien al cual el mal afecta, entonces el mal todavía es peor, ¿no? De ahí, por ejemplo, qué sé yo, un error de un presidente es mucho más malo o puede llevar a peores consecuencias que el error de un ciudadano, por ejemplo, ¿no? Porque el cargo civil es diferente. Bueno, en ese sentido, el mal, si bien es terrible, en el fondo es débil o, en otras palabras, toma su poder del bien al cual afecta, ¿no? Después Santo Tomás tiene una frase que dice, si el mal existe, Dios existe. Eh, Fíjense, si el mal es la ausencia de un bien debido, ¿no?, que algo sea debido, o sea, que algo tenga que estar, significa que hay una naturaleza a la que le corresponde tener algo, ¿no? Por lo tanto, el mal supone el orden natural, supone el bien, ¿no? En el fondo supone la creación y por lo tanto supone a Dios, ¿no? Eh, si hay mal, solo puede ser malo si Dios existe, ¿no? Solo puede haber mal si hay un orden natural y solo hay orden natural si hay Dios. En ese sentido, fíjense que esta postura dice que solo es compatible, solo es posible una solución si se mantienen los dos extremos del problema. En la medida en que uno debilite a un extremo del problema, o sea, haga el mal no tan malo y niegue a Dios o lo haga demasiado presente, entonces no termina de solucionar la cuestión. Bien, entonces esto era un poco la definición del mal, el mal como ausencia de bien debido. Ahora, hay distintos tipos de mal. Uno es el mal físico, que es la ausencia de un bien debido a una naturaleza física, que es un mal no libre, sino que es impuesto por materialidad. Este tipo de mal es relativo, ¿en qué sentido? En el sentido de que este mal efectivamente es malo visto desde lo particular, pero si uno tuviese la perspectiva universal de la naturaleza, en el fondo no es tan malo, ¿no? Es un medio necesario, una condición sine qua non, y en cierto sentido es ontológico, ¿no? Porque es esencial a la materialidad. Acá el fin justifica los medios, o sea, el principio de que el fin justifica los medios tiene sentido para el mal moral, que es lo que vamos a hablar ahora, pero no para el mal físico, ¿no? Por ejemplo, en caso contrario no podrían existir entrenadores deportistas, por ejemplo, o dentistas, qué sé yo. No se podía infligir mal físico en vistas a un fin. Bien. Fíjense que si Leibniz Leibniz tendría razón si solo existiesen criaturas infrapersonales, ¿no? Si el mundo fuese solo físico, si solo existiese el mundo físico, entonces la teodicea tendría bastante sentido, ¿no? Porque en el mundo físico el mal de unos es el bien de otros y el bien de unos es el mal de otros y el mal particular supone un beneficio mayor al bien del universo físico, ¿no? Ahí en la foto está el guepardo, ¿no?, matando a la gacela, y el bien del guepardo es que la gacela muera, ¿no? Y eso es un bien para el universo físico, ¿no? Bien. Este tipo de mal, dice Santo Tomás, que Dios lo causa indirectamente, ¿no? Dios directamente quiere el bien de cada criatura física y el bien de cada criatura y el bien del universo físico, y queriendo eso admite que entonces exista la corrupción, ¿no? Una cosa importante a decir acá es que Dios podría haber creado un universo sin mal físico, pero para eso tendría que haber creado criaturas solamente espirituales, ¿no? O sea, una criatura física, corporal, material,
naturalmente incorruptible o naturalmente exenta de mal físico es imposible, ¿no? Ni siquiera Dios, por milagro, puede llegar a crear una criatura material no corruptible, ¿no? Dios podría, por una intervención sobrenatural, eximir del mal físico a una criatura material, pero por intervención sobrenatural, ¿no? Naturalmente, las criaturas materiales están expuestas a la corrupción, ¿no? Por fe, ¿no? Por revelación, sabemos que de hecho Dios hizo esto con el hombre. El hombre, de suyo, por ser material, tiene que padecer, tiene que enfermarse, tiene que morir, ¿no? Pero Dios eximió al hombre del mal físico, ¿no? Lo creó incorruptible, inmortal, impasible, etc. El pecado original, en ese sentido, fue una cierta causa indirecta de nuestro actual mal físico, ¿no? Nosotros padecemos males físicos, principalmente porque somos materiales, pero también por el pecado. En ese sentido, hay una cierta vincularidad y relación, aunque esto daría para hablar un poco más, entre el pecado, el mal moral y el mal físico, ¿no? Por ejemplo, una persona por males morales, por pecados, puede sufrir más males físicos que los que sufriría, ¿no? Piénsense, por ejemplo, en las adicciones, ¿no? Que no son solo mal moral, implican un mayor acrecentamiento del mal físico. Bueno, pero esa relación daría para explicarlo más. Pero bueno, en el fondo, este mal es relativo, Dios lo causa indirectamente, queriendo el bien de la naturaleza material. Dios podría hacer criaturas materiales sin mal físico, pero por una intervención sobrenatural. No es de estricta justicia que Dios haga esto, ¿no? Porque si la justicia es dar a cada cosa lo que le corresponde, a la criatura material no le corresponde estar exenta del sufrimiento. Para la persona, este es un problema, ¿por qué? Porque la persona justamente no es solo física, ¿no? La persona, ante el mal físico, eh, no se sienta a sí misma parte del universo material, ¿no? La persona ante el mal físico intuye que en el fondo no es solo física, sino que tiene un centro espiritual que trasciende la materia y por lo tanto el problema del mal físico solo aparece en el hombre, porque el hombre justamente no quiere morir, no quiere sufrir porque es espiritual, ¿no? Pero no tendría por qué ser un problema si el hombre fuese solo físico, ¿no? Si el hombre fuese solo físico, su muerte contribuiría al bien del universo, entonces no sería malo, ¿no? Al hombre le hace ruido esto justamente porque no es solo material. Bueno, pero sobre todo nos queremos concentrar en el mal moral. ¿Cuál es el mal moral? Es la ausencia de un bien debido en un acto libre, ¿no? Es lo que clásicamente también se conoce teológicamente como pecado, ¿no? Y es el mal más malo, ¿no? El mal con mayúscula, eh, el peor de los males. El mal moral, fíjense, no es necesario como el mal físico. El mal físico de alguna manera es ontológico porque es esencial a las cosas materiales. Pero el mal moral es histórico y es libre. Podría no haber sucedido, es totalmente contingente, y de hecho lo mejor hubiera sido que no sucediera, ¿no? Fíjense que para Leibniz, en la Teodicea, el mal de alguna manera es necesario y forma parte de los planes de Dios, y si no sucediese, el mundo sería peor. Bueno, para Santo Tomás no, ¿no? Para Santo Tomás, si no existiese el mal, por ejemplo, si Adán y Eva no hubiesen pecado, el mundo podría ser mejor de lo que es, ¿no? De hecho, lo mejor hubiese sido que no pecasen. Nosotros muchas veces pensamos que el pecado original era necesario para que Dios se encarne, por ejemplo. Nosotros sabemos por fe que Dios efectivamente se encarnó por el pecado original, pero Dios sin pecado original se podría haber encarnado perfectamente, ¿no? Entonces, fíjense, el mal moral es como una iniciativa, como algo que aparece, que no sigue nada a favor, ¿no? Que no sigue a favor ninguna tendencia humana, sino que aparece como una locura contingente que no tendría que haber pasado y lo mejor hubiese sido que no sucediera. En ese sentido, un pecado original, ¿no? Una primera irrupción del mal moral, también puede ser pensable razonablemente desde la filosofía. Bueno, el mal moral tiene dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto activo de quien lo realiza, que se llama mal moral de culpa, ¿no?
Y el otro es el mal moral de pena o el castigo, que es el aspecto pasivo, que es la consecuencia de la culpa, ya sea propia o la ajena, ¿no? Me explico un poco esto, igual creo que se entiende, es bastante simple. Eh, Uno es el mal moral de culpa, el pecado, lo que uno hace, ¿no? Y otro es el mal moral de pena, la consecuencia de eso que uno hace, que es el castigo, ¿no? Fíjense que el mal moral de culpa o pecado es peor que el mal moral de pena. ¿Por qué? Porque el mal moral de culpa o pecado te hace a uno mismo ser una mala persona, ¿no? Yo me transformo en mala persona por los males que hago, ¿no? En cambio, padecer un mal no es tan malo como el mal de culpa. ¿Por qué? Porque no necesariamente me hace malo, ¿no? De hecho, al contrario, puede ser una ocasión muy favorable para que yo eh, transforme, si se quiere, ese mal que estoy padeciendo para crecer, ¿no? En ese sentido, Dios es causa indirecta también del mal moral de pena o castigo, ¿no? Dios, queriendo directamente la justicia, queriendo directamente que las cosas vuelvan a ordenarse, indirectamente, ¿no? Sí, admite que las personas sean castigadas, ¿no? Ser castigado en el fondo no es tan malo. ¿Por qué? Porque es malo para la persona que lo padece en un aspecto, pero al mismo tiempo es bueno para esa persona, porque es un medio para rectificarla y volverla al orden y al camino que la lleva hacia el bien. De hecho, castigo viene del latín castus, que significa recto, ¿no? Castigar a alguien, lejos de ser un mal para esa persona, hoy se piensa de una manera bastante negativa el castigo, pero el castigo clásicamente es una manera de hacerle bien a alguien, ¿no? Es una manera de rectificarlo. Entonces, Dios causa también el castigo y no es incompatible con su existencia, ¿no? Es más bien una exigencia de que Dios es justo, ¿no? Bien, acá yo puse propia o ajena porque siempre que uno hace un mal, uno padece la pena de sus males, ¿no? Pero también, si yo, por ejemplo, mato a alguien, la pena de mi culpa no solo recae en mí, sino también en el otro, ¿no? Eso es lo que se conoce como el misterio de la iniquidad o el sufrimiento injusto o el sufrimiento del inocente, es decir, el padecimiento por el fruto de un pecado de otra persona, ¿no? Yo sufro las consecuencias de un acto malo de otro. Ese es un problema muy difícil, pero fíjense cómo se puede ver una salida en el hecho de que no me hace mal, no me hace malo ese mal, ¿no? Sino que incluso lo puedo aprovechar para mitigar mis propios pecados, ¿no? Puedo aprovechar ese sufrimiento injusto para hacerme crecer y ser más virtuoso, e incluso para hacer crecer a los demás, ¿no? Bueno, en ese sentido, Dionisio Areopagita, que es un autor que cita a Santo Tomás, dice, no es malo sufrir castigo, sino merecerlo, ¿no? No es tan malo padecer castigo, sino ser merecedor de ese castigo, ¿no? O sea, pecar. Bueno, ya vimos el mal en sí mismo, ¿no? El mal, entonces, no es un ser, sino una falta. Entonces ahora queda ver su causa, ¿no? Esta es una cuestión muy importante. ¿Cuál es la causa del mal? ¿Cómo es que puede pasar algo que Dios no quiera? Eh, Porque algo que no dije, muy importante, es que el mal moral de culpa o el pecado, dice Santo Tomás que Dios no lo causa ni directa ni indirectamente, ¿no? Dios no es bajo ningún aspecto responsable ni causa del mal moral de culpa. La teodicea, Leibniz, en el fondo hacía a Dios causa indirecta del mal, ¿no? Para Leibniz, que Dios permita el mal, en el fondo es decir que lo causa indirectamente. Pero para Santo Tomás, toda sombra de causalidad de Dios respecto del mal moral tiene que ser sacada. Eh, eh, y por eso decir que Dios permite el mal significa que Dios no lo quiere de ninguna forma. Pero entonces nace la pregunta, ¿cómo es que puede pasar algo en la realidad, en una realidad que Dios crea, del cual Él es el autor? ¿Cómo es que puede pasar algo que se le escape de alguna manera de las manos, ¿no? Bueno, el gran tema de esto es entender que eso que se le escapa de las manos no es algo, es una falta, ¿no? Y la causa de eso no es una causa eficiente, ¿no? Cuando tratamos de algo bueno, siempre la causa es una causa eficiente, pero si el mal es un no ser, es una falta, es una privación, la causa
no es un acto, sino un no acto, ¿no? Es una causa deficiente. La causa de que algo no esté no es un acto, sino la falta de él. Santo Tomás dice, ¿no? La causa del mal moral de culpa es la no consideración de la regla y la razón divina. ¿Qué quiere decir esto? Que parece complicado. Que la causa del mal es una no consideración de la realidad, ¿no? Es no tener en cuenta, no atender a lo que la realidad en un momento me pedía, sino prestar la atención a otra cosa, ¿no? Y hacer algo distinto a lo que yo tendría que haber hecho en ese momento, ¿no? El bien moral, ¿no? Hacer algo bueno, ¿qué supone? Supone que mi acción se adecue a mi razón, al orden natural, a lo que la situación me pide, ¿no? Eh, cuando, esa, cuando esa acción no se adecua, ¿no? a la regla, a la ley divina, a lo que Dios quiere, a lo que mi razón me dice, entonces esa acción es mala. Y la causa de esa acción es que yo justamente no considere lo que yo tendría que hacer. Ahora, fíjense, el hombre en el mal es causa no solo deficiente, sino también primera, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, según lo que puse ahí se va a entender mejor. En la línea del bien o en todo lo que uno hace de bueno, de positivo, el hombre no puede hacer nada sino movido bajo el influjo o el movimiento o moción de Dios como causa primera, ¿no? Entonces, en todo acto bueno, el hombre es totalmente causa de lo que hace, pero secundaria, ¿no? El hombre es causa segunda en el bien. Dios es también totalmente causa, pero primaria, ¿no? Eh, Esto, lejos de quitarnos libertad, la fundamenta, ¿no? Somos libres porque Dios nos da la capacidad de obrar y de obrar libremente, ¿no? El movimiento de Dios y nuestra libertad no se oponen, sino que se complementan. Mientras más Dios hace algo conmigo, yo más libre soy al hacerlo, ¿no? Esto nos cuesta entenderlo, pero es la postura clásica, ¿no? En la línea del mal, en cambio, o en la línea del no ser, Dios no es ni causa directa ni indirecta, como decíamos, siendo el hombre su única causa primera, pero de manera negativa, ¿no? El hombre, en lo único en lo que el hombre puede actuar solo es en el mal, porque propiamente no hace algo, sino que no hace, ¿no? La causa del mal es un no acto. En ese sentido, Maritain cita al Evangelio de San Juan, donde Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, para decir, sin mí podéis hacer la nada, ¿no? ¿Qué hace el hombre cuando peca? Y una cierta nada, ¿no? Introduce una cierta nada en la acción. A su acto le falta algo, ¿no? Entonces, eh, es como que se abre una herida en la realidad, en la historia y en el mundo, ¿no? Algo que no debería haber pasado, ¿no? Y Lewis también dice que en el fondo hay dos clases de personas, aquellos a quienes Dios dice hágase tu voluntad y aquellos que dicen a Dios hágase tu voluntad, ¿no? Aquellos a quienes Dios dice hágase tu voluntad son los que son causa primera en el mal, ¿no? En cambio, aquellos que dicen a Dios hágase tu voluntad son los que son causas segundas en el bien, ¿no? Históricamente, las personas que se sintieron que cumplían una misión, los grandes santos, los grandes héroes, los grandes pioneros de la humanidad, siempre sentían justamente que estaban siendo causas segundas, siempre sentían que estaban cumpliendo una misión, un llamado. En cambio, cuando una persona quiere ser causa primera, quiere ser como Dios, justamente hace el mal, ¿no? Esto nos permite entender, por ejemplo, en el Génesis, el pecado original, ¿cuál es el pecado o la tentación? El ser como Dios, ¿no? El ser causa primera. Y el hombre solo puede ser causa primera del mal. Justamente comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué significa? Y apropiarse para uno el conocimiento del bien y del mal, o sea, ser uno el criterio de lo bueno y lo malo. En el fondo, querer ser como Dios, causa primera, lo que me lleva a ser malo, ¿no? Bien. Y lo último que quedaría decir es que entonces la relación del mal con Dios, ¿no? Este gran problema del mal, de la relación del mal con Dios. Bueno, fíjense, Dios no causa ni directa ni indirectamente el mal moral de culpa, el pecado, sino que tiene como única causa, como causa primera al hombre que es una causa que no es eficiente, sino que es deficiente. Es decir, el hombre cuando hace algo bueno, Dios está ahí detrás de él, pero cuando hace algo malo,
en el fondo es por carencia de causalidad, ¿no? Entonces, Dios no, el hombre lo hace solo al mal, Dios no tiene nada que ver con el mal, ¿no? Ahora, por lo tanto, en los planes originarios de Dios, lo que los teólogos llaman voluntad antecedente, como una especie de plan A, ¿no? En el plan original de Dios, el mal moral no tendría que existir. Lo mejor hubiese sido que no existiese. Ahora, ¿qué pasa cuando un mal moral concreto ocurre, ¿no? ¿Qué pasa cuando un pecado concreto ocurre? ¿Dios simplemente lo permite y se desentiende? No. Una vez que algo malo sucede, repito, algo malo en lo que Dios no tuvo nada que ver, Dios es como que pone en marcha una especie de plan B, la providencia, ¿no? Que los teólogos llaman voluntad consecuente, que no permite que ese mal tenga la última palabra, ¿no? En este sentido, en el plan B de Dios, digamos, ahí sí es verdad que Dios no permitiría el mal si no lo ordenase a bienes mayores, ¿no? Dios efectivamente permite el mal para ordenarlo a bienes superiores, ¿no? Dios no permitiría de ninguna manera el mal si no hubiese una ocasión para que se produzcan bienes totalmente sobreabundantes, sobre todo en el orden de la gracia, los veamos o no, ¿no? Pueden suceder o en un futuro cercano o lejano que ni siquiera nos demos cuenta. Pero sin embargo, esto no es como la postura de Leibniz. ¿Por qué? Porque lo mejor hubiese sido que ese bien superior, el cual Dios consigue con su providencia como fruto de su permisión, lo mejor hubiese sido que se consiguiese de otro modo y no vuelve o no transforma al mal que se hizo como un medio necesario o como algo en el fondo no tan malo, ¿no? Dios no es que manda los males como condición para sacar bienes mayores, sino que supuesto que esos males sucedan por la única explicación posible humana, entonces no permite que triunfen, sino que sabe ordenar la historia con su providencia y con la ayuda de los hombres hacia un bien superior, sobre todo en el orden de la gracia, y sobre todo teniendo en cuenta un bien supratemporal, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el final de la historia, ¿no? Dios eh, permite todo lo que sucede y causa todo lo bueno que pasa en el mundo, teniendo en cuenta el fin del universo, ¿no? Que es su propia gloria, ¿no? Y el beneficio de todas sus criaturas. Dios quiere realmente que todas las criaturas se salven, ¿no? Las criaturas personales se salven y llegan al conocimiento de la verdad. Y entonces, supuestos los males que las criaturas hacen, él no deja que triunfen, ¿no? En ese sentido, cuando alguien sufre un mal, eh, para empezar, no hay que darle tantas explicaciones. Lo mejor quizás que uno puede hacer cuando trata de consolar a alguien es estar callado, escucharlo, acompañarlo, la simple presencia, ¿no? Y Dios también hace eso, él no se desentiende del que sufre. Eh, y por otra parte, cuando uno sufre un mal, lejos de tener que preguntarse por qué Dios permite eso, que implicaría ese por qué, implicaría una cierta causalidad eficiente de Dios, lo mejor que uno puede preguntarse es ¿para qué, no? ¿Para qué Dios permite este mal? Algo bueno se puede llegar a sacar de esto. Pero repito, eso no vuelve al mal bueno ni condición para ese bien, sino como simple ocasión para que Dios lo ordene hacia bienes superiores. Pero lo mejor hubiese sido que no sucediese, ¿no? Eh, por eso el mal en sí mismo, de alguna manera, es una herida o una pérdida que dura para siempre, ¿no? Cuando Dios perdona a una persona o cuando Dios redimió el pecado, no fue, bueno, un decir, acá no pasó nada, en realidad el mal no fue malo, no. El mal fue realmente malo, pero supuesto que fue malo, no voy a dejar que triunfe y voy a dar oportunidad para conseguir bienes mayores, ¿no? Eh, bueno, esto un poco de la permisión, habrían más cosas que decir, pero me parece importante que se queden con eso. Y por último, así ya vamos terminando. Bueno, Cristo como respuesta suprema, digamos, al problema del mal. Acá una aclaración, ¿no? Algo muy importante me parece a mí, cuando uno se enfrenta al problema del mal, no es pasar demasiado rápido a la fe, ¿no? El que pasa demasiado rápido a la fe no le hace bien a la fe, ¿no? La fe siempre, para ser fuerte, supone un asiento, una sede racional, ¿no? Si uno tuviese una fe
que no tiene una profundidad racional, por lo menos implícita, ¿no? En el fondo su fe es medio frágil y tiene algo de provisorio, de casual, y por ejemplo, un hecho malo muy fuerte puede llegar a quebrarla, ¿no? Por eso los cristianos se tienen que afrontar al problema del mal en toda su fuerza, y no solo desde una postura religiosa con la fe, sino también tratar de entenderlo racionalmente, ¿no? Y efectivamente la filosofía o la razón, en todas estas consideraciones que estuvimos diciendo, ¿no? El mal como no ser, como privación, la causalidad de Dios respecto a algunos males, pero la permisión respecto al mal moral de culpa o pecado, todas estas cuestiones llevan a la puerta de una intelección de la fe mucho más profunda y más poderosa, ¿no? Y entonces, bueno, después de haber hecho todo este proceso racional, bueno, uno puede decir que en Cristo uno encuentra la respuesta de Dios al problema del mal, ¿no? De hecho, el catecismo, en uno de sus puntos, dice que no hay un solo rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal, ¿no? Dios no se desentendió del hombre, sino que se hizo carne, mandó a su Hijo, ¿no? Para asumir, ¿no? Todos los pecados, como dice San Pablo, ¿no? Cristo se hizo pecado. No es que Cristo tiene pecados, Cristo es impecable, es totalmente exento de pecado, pero asume todos los pecados ajenos, ¿no? La persona más inocente y que más sufrió fue Cristo, y los redime, ¿no? Ofrece la posibilidad de que el hombre luche contra el mal y haga que el mal en el fondo en algún momento deje de existir, ¿no? Entonces un poco el cristianismo invita a la lucha contra el mal, ¿no? Si en el fondo el mal no es la auténtica realidad, si en el fondo la realidad es buena, es positiva, es ser, entonces la herida que abre el mal invita a la lucha a cerrarla, ¿no? A cerrar la herida que el mal produce en la historia de nuestra vida personal. Y Cristo fue el que más plenamente hizo eso. Bueno.